¿Cuántas veces han pasado el día antes de una gran presentación pensando en todas las maneras en las que algo puede salir mal? ¿Cuántas veces cuando van a tener un gran evento se han pasado la noche imaginando todos los diferentes pequeños escenarios donde pueden fallar? Después de la situación, después del evento, de la presentación, podemos ver que estos sentimientos no eran reales, que lo que estábamos haciendo no era más que generar estrés innecesario, que eran sentimientos pasajeros generados por situaciones aleatorias. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no puedes ver esto? ¿Qué pasa cuando no importa el tiempo que pase, el sentimiento de miedo no te deja? ¿Qué pasa cuando las situaciones que te generan esto son las más positivas? La felicidad es una emoción difícil de encontrar verdaderamente. El mundo poco a poco se hace más lúgubre. Aquellos que seguimos adelante locamente esperanzados, cada vez tenemos aún más obstáculos. Y luego están aquellos que simplemente no pueden continuar por situaciones fuera de su poder. Nuestras estadísticas dicen que 6 de cada 100 personas sufren secuelas a causa de un trauma. Estas son muchas más de las que nosotros pensamos. La Real Academia Española define el trauma como un choque emocional que causa un daño duradero en el inconsciente. Con el tiempo, esto nos provoca miedo. Me da miedo ser feliz. Suena dramático, extraño, ¿no? Pero todo tiene una explicación. El sentimiento de aprensión que me pueden llegar a generar los ambientes positivos se reduce a una pequeña alteración en caso de un evento traumático en mi niñez. Estas alteraciones pueden ser causadas por accidentes, situaciones de estrés y amenazas. Las más comunes siendo la ira y la ansiedad. Pues en mi caso, es un sentimiento de pánico que se puede llegar a presentar cuando estoy en una situación que normalmente consideramos positiva. Para no hacerles el cuento largo, les diré que hace pocos años salí con mis padres a un pequeño viaje. Fuimos a una ciudad playera llamada Barra del Tordo, a las afueras de Altama. De regreso, sufrimos un accidente. El conductor de un camión, de un tráiler, se quedó dormido al volante. Este golpeó otro camión y este nos golpeó de lado a nosotros. Varios carros estuvieron golpeados, había pedazos de metal en la carretera, había llantas que salieron volando y nosotros nos quedamos parados viendo el pozo sin fin en una orilla de la carretera. Incluso ahora, no les puedo mentir, años después, pienso en todas las maneras en las que no pudimos haber tenido ese accidente. ¿Qué tal si hubiéramos salido más temprano? ¿Qué tal si no nos hubiéramos detenido en el baño? ¿Qué tal si nos hubiéramos tardado más? Nada de esto hubiera pasado. Solo hubiéramos pasado al lado de otro accidente, al lado de la carretera. Otras noches, pienso en lo cerca que estuvimos de morir. A nuestro cerebro le gustan los patrones. Y desde ese día, mi cerebro se ha vuelto un experto en encontrar los pequeños momentos negativos después de buenas situaciones para asegurarme de que estos sentimientos de aprensión son verdaderos. Esta capacidad cerebral se remonta a nuestros antepasados, que usaban los reconocimientos de patrones para mantenerse seguros como un mecanismo de defensa. La comprensión o reconocimiento de patrones está presente en casi todas las formas de vida en el planeta, incluso en aquellas que consideramos subdesarrolladas, como los animales. Se remonta a una capacidad asociativa, donde estímulos presentes activan los estímulos de memoria a corto plazo para generar predicciones. Es decir, cuando vemos algo pasar múltiples veces, siempre con el mismo resultado, aprendemos a predecir tales resultados. Esto es una habilidad muy importante para entender la ciencia de conducta de los humanos. Pues, por ejemplo, la personalidad no son nada más que patrones que son copiados y replicados, siempre mostrando el mismo resultado. Es algo simplemente increíble lo que nuestro cerebro puede hacer. Sin embargo, como todas las cosas, puede tenerse un lado negativo. Al ser afectado por trauma, la amígdala genera una gran cantidad de cortisol. Esta hormona de estrés, cuando se experimenta de manera repetida, deja el cuerpo en un estado de alerta máxima.
Y con el tiempo, esto genera una alteración neurobiológica que cambia la misma ciencia de conducta de nuestro cerebro, el sistema de memoria. Pues su cerebro es capaz de modificar, eliminar, incluso crear nuevas memorias siempre y cuando piense que los está manteniendo seguros. A esto lo conocemos como condicionamiento clásico, descubierto por el fisiólogo Ivan Pavlov. Es una clase de aprendizaje asociativo que se reduce a identificar un estímulo incondicionado con un estímulo neutro que genera por sí misma una reacción incondicionada. El experimento de Pavlov se redujo a darle de comer a un grupo de perros cada que sonaba una campana. Con el tiempo, los perros empezaron a salivar cada que escuchaban la campana, a pesar de que no hubiera comida presente. Vamos a hacer un ejemplo. Si pueden hacerme el favor de cerrar los ojos. Imaginen la playa. Imaginen las partes negativas de la experiencia. Cuando la arena caliente les quema la planta de los pies, el ardor en la garganta y en la nariz cuando tragan agua salada, la comezón en la piel después de que se queman con el sol. ¿Qué son las cosas que hacen la experiencia positiva? La diversión, estar con amigos, estar con familia. Pero imaginen un mundo en donde eso no existe, en donde no hay ayuda, en donde no hay nada positivo, solo estás tú y las consecuencias de haber salido al sol. Entonces le pierdes el cariño que le tienes a la playa, pues solo eres capaz de asociarlo con dolor. Abran los ojos, por favor. ¿Cómo lo evitas? ¿Cómo huyes de algo tan común? Tal vez si te escondes, eres capaz de hacerlo. Tal vez si te quedas en tu casa atrás de una puerta donde el sol no puede alcanzarte. Si reduces tu existencia a una pequeña burbuja de seguridad en donde solo estás tú. Anedonia. Se conoce como un reducido interés por actividades y una incapacidad de sentir placer. La anedonia social se presenta cuando el usuario se rehúsa a someterse a situaciones sociales por miedo a cómo se desenvolverán en el futuro. Alrededor de 300 millones de personas sufren anedonia. 5% de todos los adultos a nivel mundial son víctimas de alguna de sus variaciones, mas yo me rehúso a vivir en la sombra de mi temor. Lo dije al principio. Este es un título dramático, pero así es mi manera de vivir. He crecido con una voz fuerte y ruidosa para hablar por encima de la incomodidad de mi interior. Pues el miedo no detendrá nuestra muerte. El miedo detendrá nuestra vida. No les miento. La primera vez que dije este discurso lloré. Me encontraba abrumada por mis recuerdos. Mas ahora lo digo con tranquilidad. Lo digo con apreciación hacia mi presente, con la cabeza en alto hacia el futuro, sin interés a la sombra de mi pasado. Pues cuando le quitas el poder a tus miedos, cuando encuentras de dónde vienen, ya no tienen poder sobre ti. La terapia es la manera más sencilla y más directa de trabajarlo, mas tenemos muchas más maneras de trabajar con nuestra sombra. Siguiendo los ideales del psicólogo y fisiólogo Burgos Friedrich Skinner, buscamos un balance, hacemos comunión con nuestra mente y así encontramos la clave a nuestro verdadero balance emocional. Recuerden siempre aprovechar los momentos que tienen para ser felices. A veces nos dejamos abrumar, nos cegamos a causa de los obstáculos que nos pone la vida y no somos capaces de ver todo el amor que tenemos enfrente. Yo podré temerle a ser feliz, mas no le tengo miedo a continuar. Y ustedes tampoco deberían. Muchas gracias.